Se están comercializando dulces de manera ilegal en la Ciudad de México. La gente tiene problemas de salud por consumir estos productos. Las autoridades saben esto, la gente sabe esto y nadie hace nada. De acuerdo con datos de la Cámara de Industria Alimentaria, México ocupa el segundo lugar en consumo de dulces. Esto se debe a que cada año el consumo per cápita ronda entre los 4.5 kilogramos, con base en datos difundidos por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad y el Sistema de Canales y Mercados. La encuesta nacional de salud y nutrición realizada en 2021 señala que el 50% de los niños entre los 5 a 11 años consume de forma regular dulces, frituras y postres. En ese sentido, la población mexicana consume grandes cantidades de azúcares y, por lo tanto, es fundamental conocer la calidad y normatividad de las golosinas piratas. Se realizó una breve encuesta a 100 residentes de la Ciudad de México respecto a sus experiencias y opiniones a la hora de adquirir dulces, y estos fueron los resultados. 85% de los encuestados acostumbra adquirir dulces por fuera de los distribuidores autorizados. El 32% prefiere comprar dulces por fuera. El 19% lo hace mediante distribuidores autorizados. El 3% no consume dulces y al 46% le da lo mismo comprarlo en cualquier lugar. El 49% menciona que es más probable que compren estos productos en el transporte público. El 29% lo hace en los mercados, el 12% en los tianguis, el 3% mediante redes sociales y el 7% no compra estos productos. Respecto a su motivación para comprar, el 41% considera primordial el precio, el 35% la facilidad de conseguirlos, el 11% su sabor y el 13% menciona que ninguna opción los mantiene motivados. El 72% de los encuestados no se ha enfermado por consumir los productos, sin embargo, un 23% sí, 5% no los consume. A pesar de no ser mayoría, existe un sector que se ha visto afectado por comer dulces. Por último, se les preguntó que si un dulce no contiene el etiquetado de la norma oficial mexicana, es decir, el que indica el exceso en alguna sustancia del producto, ¿cómo actúan? Y el 69% no se preocupa por eso y lo compra. El 14% decide no comprarlo, el 10% decide revisarlo para corroborar que no esté alterado y el 7% no compra dulces. En el reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal se dice: se prohíbe a los usuarios del servicio público de transporte masivo de pasajeros ejercer el comercio ambulante en las unidades, carros y o vagones, andenes, estaciones, túneles, corredores, escaleras, zonas de acceso, salidas y zonas de distribución y zonas de acceso y salida de las estaciones en un polígono de 25 metros. Sin embargo, a pesar de las prohibiciones en el reglamento, se sigue comercializando todo tipo de productos. La población de la Ciudad de México y el gobierno tienen conocimiento de los lugares donde se venden dulces no originales, y aún así, no se han realizado acciones contra dichos contrabandistas. Los últimos registros de lucha contra la piratería se tienen en 2019, donde no hubo ningún detenido. Normalización y certificación certifica bajo la norma oficial mexicana NOM 186 sobre cacao, chocolate y productos similares y derivados del cacao, y a través de su sello NOM en los empaques garantiza al consumidor que está adquiriendo un chocolate genuino. El alcance de la certificación en el inciso 9.2 de la norma aplica a la denominación comercial del chocolate, chocolate con leche, chocolate amargo, chocolate en polvo, chocolate semi amargo, chocolate con alto contenido de leche, chocolate para mesa amargo, chocolate con leche descremada, chocolate para mesa semi amargo, chocolate blanco y chocolate para mesa. ¿Qué quiere decir esto? Que si un chocolate no contiene el sello NOM de normalización y certificación, no está siendo supervisado de manera correcta y por ende no está autorizado para ser comercializado. En un análisis realizado en varios empaques de chocolates marca Kit Kat y M&M's, comprados en diversos puntos de la Ciudad de México, es posible observar que los sellos NOM están colocados con pegamento, es decir, que alguien externo a Nestlé y Mars lo hizo. Evidentemente, la comercialización de esos productos no fue supervisada por ninguna autoridad, o de ser así, fue pasado por alto y permitieron su venta. El sistema de etiquetado frontal se compone de 5 sellos y 2 leyendas preventivas, las cuales son exceso calorías, exceso azúcares, exceso grasas saturadas, exceso grasas trans y exceso sodio. Las leyendas son: contiene cafeína, evitar en niños, contiene edulcorantes, no recomendable en niños. La guía para los responsables de los productos sujetos a la modificación de la norma oficial mexicana 051 señala que dicho sistema de etiquetado frontal se coloca en la superficie principal de exhibición de la etiqueta, en este caso sobre la parte superior derecha.
Las especificaciones son: octágono que contiene la leyenda, margen blanco sobre el contorno del octágono, fondo con cuadro blanco y firma de la Secretaría de Salud. La norma oficial mexicana 186 del apartado denominado como etiquetado señala que las etiquetas de los productos deben cumplir con la denominación comercial y sus factores esenciales de composición. Desde esta premisa, para el chocolate amargo u obscuro y semi-amargo deben de contener productos homogéneos elaborados a partir de la mezcla de pasta de cacao, manteca de cacao, cocoa, adicionado de azúcares u otros edulcorantes, así como de otros ingredientes opcionales, tales como productos lácteos y aditivos para alimentos, que deben cumplir con los mínimos previstos. En entrevista con Leticia del Ángel, profesora de confitería en la UPIBI del Instituto Politécnico Nacional, dijo lo siguiente respecto a la norma oficial mexicana. ¿Los dulces provenientes de otros países están obligados a seguir la norma oficial mexicana? Sí, así es. Cuando se tiene que cumplir la norma del país en el que se va a comercializar. Si yo, por ejemplo, vendo a Estados Unidos, tengo que cumplir la norma de la FDA. Si unos dulces chilenos, por ejemplo, Arcor, que es una empresa argentina, viene a México, tiene que cumplir las normas mexicanas. Okay. Y por eso ustedes ven que el producto a veces está el etiquetado de origen y luego viene otra etiqueta pegada encima. Entonces, en la etiqueta que está encima debemos de cubrir la normatividad mexicana. Por ejemplo, aquí, si es de importación, aparte de las normas que les dije, tendría que cumplir la 051, que es la del etiquetado. Sí, es obligatorio. De allá para acá y de aquí para allá, nosotros también. ¿Por qué se compran los dulces pirata contrario a los originales? Por el precio. Sí, es la misma razón de otros productos pirata, por el precio. ¿Qué riesgos existen para la salud al consumir estos dulces? Los mismos riesgos que hay para consumir cualquier producto alimenticio. O sea, si tiene contaminación, pues nos va a provocar diarrea, básicamente son riesgos microbiológicos. Entonces, su recomendación ante esto de no saber realmente si estamos consumiendo algo alterado, su recomendación sería no consumir eso y preferentemente hacerlo de la vía, digamos, legal. Sí, no sabemos si está hecho. Bueno, mucha gente de hecho así es. Digamos que los mexicanos sí comemos donde sea, pero dentro de los mexicanos sí hay gente que sí no come cosas en la calle, que si no está etiquetado no lo come, o sea, pero eso es tu libre albedrío. Sí. El libre albedrío que tenemos todos como consumidores no lo podemos parar. O sea, no lo podríamos parar porque yo creo que todo el mundo en algún momento hemos comido en un puesto en la calle y yo pienso que es difícil, ¿no? Porque es nuestra ideología, nuestra forma de ser de mexicanos. También se realizó una consulta de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde se solicitó el total de visitas realizadas por la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza y las oficinas de defensa del consumidor para constatar el cumplimiento de la norma oficial mexicana 051. El director de la Dirección General, Armando Guzmán, respondió el desglose de la información en una tabla denominada como Anexo 1. Además, constataron que no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para la atención de solicitudes de datos personales. Con base en el anexo 1 de estas visitas de verificación, la Dirección General especificó que corresponden a posibles incumplimientos a la norma oficial mexicana. En dicha tabla se localizó el número de expediente, donde el producto es dulces y golosinas. Dicho número de expediente corresponde a la razón social Ricolino Sapi de CB, con más de 100 productos verificados el 10 de agosto de 2022, pero sin infracción alguna que pudiera alterar a la norma oficial mexicana. Juan Luis Salazar Díaz, médico general egresado de la UVM con más de 12 años de experiencia en consultorios, declaró lo siguiente. ¿Usted conoce alguna clase de casos que hayan sido particularmente sobre dulces que vamos a denominar piratas? ¿O simplemente llegan al hospital como consumir un dulce y punto? Pues llegan como si fueran problemas digestivos, como comúnmente le llaman empacho, diarreas, se manejan como síndromes diarreicos, ya hasta que el intestino se limpia de adherencias por ese tipo de alimento, deja de tener la diarrea del paciente. Clínicamente hablando, ¿hay un historial que se pueda poder consultar? ¿Si ha habido un registro considerable o son casos aislados? Realmente no me ha tocado ningún paciente que me hayan
que me hayan dicho directamente que por comer un dulce pirata les pasó eso. Posiblemente venga un paciente y me diga, es que comí dulces y así, bla bla. Lo más común que fue 1 de noviembre, que se pide la calaverita y que todos los niños estén así, comieron dulces, comieron muchos dulces y esa parte termina por dañar tantito el estómago, ¿no? Dejar recargado el estómago. ¿Quién sería la persona más vulnerable a este tipo de consumo? Pues yo creo que la persona que tenga la posibilidad de comprarla, ¿no? O sea, cualquiera puede ser vulnerable. Puede pasar el abuelito que viene del trabajo y que vio los chocolates y se los compró a los nietos. Y el niño que va a la tienda y que pide para comprar. Cualquiera puede ser vulnerable. Cualquiera. Y pues la vulnerabilidad es de los niños en sí. Al tratarse de dulces que se distribuyen de manera masiva, la COFEPRIS debe tener un control de estos, acorde al artículo 3 del reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que cito a continuación: ejercer regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría de Salud. Por tanto, es importante realizar un análisis a las golosinas, tanto piratas como no piratas. Es posible percatarse de que existe un altísimo nivel de negligencia en las autoridades de la Ciudad de México. Los dulces que se comercializan en nuestro país deben estar supervisados por la Administración General de Aduanas de México. Deben contener el etiquetado de la NOM, además de que no deben ser vendidos ambulantemente. Sin embargo, todo esto sucede, y encima de todo pueden causar a la larga daños a la salud, pues la gente no pone suficiente atención a revisar qué es lo que se está consumiendo, y los productores de dulces pirata pueden reducir costos utilizando otros ingredientes que dañan la salud.